Queridos amigos de Televicentro en todo el país, es un grato placer reencontrarnos en el camino de la información estas 2 horas que tenemos por delante en la mitad de la semana. Alison Borral, mi querida compañera, buenos días y bienvenida igual. Bienvenidos amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos al Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional en este día miércoles, mitad de semana. El clima en la ciudad, más o menos fresco, la temperatura 8 grados centígrados, todavía sentimos el humareda en el sur de Quito del tema lamentablemente del atacazo, tendremos algunas informaciones de eso, así que a ustedes salga con buena energía, salga con bendiciones, pero sobre todo con la convicción de que el día va a ser bastante bueno, usted lo hace, aquí le informamos. Iniciamos entonces para contarles noticias lamentables y es que un accidente de tránsito registrado en el sector de San Gerardo, provincia de Azuay, dejó como resultado 24 personas heridas. Afortunadamente las víctimas se encuentran fuera de peligro. El bus intercantonal de la cooperativa San Fernando se volcó en el sector de San Gerardo de la provincia de Azuay cuando hacía su recorrido de todos los días hábiles de la semana, llevando a jóvenes del colegio de la localidad. Él salió corriendo, o sea, mi sobrino también salieron iguales. Y él salió corriendo a coger el bus aquí en el parque, entonces. Y de ahí yo estaba en la casa y de mejor ya también dicen que se ha volcado acá. Yo digo, mi hijo ha de estar ahí. La pérdida de los frenos del automotor sería la causa de este accidente. No coge los frenos y él ha querido, o sea, hace raro, pues y ya, por no ir para abajo, dice que ha frenado, o sea, se ha virado para acá. El bus se volcó y se detuvo justo a la entrada de la puerta de una casa, causando únicamente daños en el techo de la misma. Yo estaba adentro en la cocina, sonido grande, digo, ¿qué es? El techo. Los estudiantes fueron socorridos por los vecinos del lugar. Gritaban ahí. Y de ahí otro quedó atrapado, casi no les pudimos sacar. El accidente ocurrido activó en los hospitales de Chomblín y de Girón los procedimientos de rigor. Para atender a 24 pacientes, de los cuales 11 fueron atendidos en el centro de salud de Chomblín. Hemos recibido 13 pacientes. De estos 13 pacientes, 9 pacientes han sido atendidos con lesiones menores, con contusiones, fueron enviados a su domicilio ya. Felizmente no hubo fallecidos. De los 24 heridos, 3 estudiantes están en observación. 3 personas fueron referidas a un nivel de mayor complejidad y 1 está en observación aquí en el hospital. El chofer huyó del lugar, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Vamos a contarles que representantes del Ministerio de Transporte y Justicia Vial acudieron a las instalaciones de la ATM en Guayaquil, esto para conocer el Centro Integrado de Control de Buses Urbanos. El lugar cuenta con dispositivos tecnológicos que según las autoridades lo convierten en un referente para este tipo de controles. Miremos. Quieren bajar el índice de siniestralidad de los buses interprovinciales a toda costa. Y por eso acudieron al Centro Integrado de Control de la ATM, para tener un ejemplo más cercano. Tenían 15.000 faltas de velocidad que se traducen en accidentes. Eso fue bajando y hoy en día estamos en un promedio de 8 diarias. El presidente de Justicia Vial y la delegada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas buscan consolidar el pacto por la seguridad vial. En Guayaquil el 70% de las personas se moviliza en los 2.500 buses urbanos y la efectividad del control se sustenta en la tecnología. Un valor agregado que a juzgar de Guillermo Abad. El primer gran filtro del control del transporte es la propia operadora a través de sistemas tecnológicos. Y esa información migrarla para que la autoridad tenga un control. Hace 2 semanas la ANT y el ECU 911 homologaron el sistema de videovigilancia transporte seguro, bajo la consigna de controlar desde este mes también los excesos de los choferes. El uso de esta información es valiosa no solamente para reducir el índice de siniestralidad, sino también para su propia gestión y control de flotas. Y aunque aún falta implementar la acción en el 30% de las 10.000 unidades a nivel nacional, acá la ATM ya anuncia la instalación de nuevos dispositivos. Tendremos ya el control de las puertas por sensores y también el control tecnológico de que el bus se detenga en los paraderos. Informó Jorge Escobar. Y varias armas de fabricación artesanal fueron incautadas por el Departamento de Control de Empresas de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Las armas estaban almacenadas en un domicilio en un sector de Tumbaco. En una vivienda ubicada en urbanización privada en el sector de Tumbaco, los uniformados encontraron 10 armas de fabricación artesanal. Según el jefe del Departamento de Control de Empresas de Seguridad Privada, indicó que estas no pueden ser almacenadas en cualquier parte. Los permisos estaban caducados
y la ley es clara. Un decreto ejecutivo, el 1273, en el cual establece que todas las armas artesanales están prácticamente fuera de circulación y deben estar guardadas en los rastrillos de las empresas de seguridad. El trabajo de control está direccionado a que las empresas de seguridad privada cumplan con su labor enmarcadas en las normas y decretos vigentes, es decir, que estén bajo las condiciones que la ley exige, sobre todo que la ciudadanía reciba un servicio garantizado. Buscar esa trazabilidad de las armas que están bajo responsabilidad de las empresas de seguridad privada, con empresas que cuenten con todos sus permisos y que obviamente incluso sus guardias sean capaces de hacer. Además encontraron varios accesorios de seguridad que los guardias no pueden hacer uso, como gas lacrimógeno y tolitis, todo almacenado de forma casera, incluso poniendo en riesgo la integridad de los ocupantes de la vivienda. Una persona para utilizar este tipo de accesorios debe ser debidamente instruida, saber del uso progresivo de fuerza y de los derechos humanos de las personas. Las armas incautadas pasaron a custodia del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles que en varios allanamientos realizados en el sur y norte de la ciudad de Quito fue desarticulada una organización delictiva internacional. Sería responsable de una serie de robos a mano armada. Esto bajo la modalidad de sacapintas. Veamos. Se trataba de un acto urgente antes que vuelvan a generar hechos de violencia. La policía, con el apoyo de la Fiscalía, les sorprendió dormidos a los extranjeros. Estos serían los responsables de varios robos a personas que sacaban fuertes sumas de dinero de las agencias bancarias. Estos ciudadanos ingresaban a los bancos donde procedían a ubicar a una víctima y después, posterior, a hacer el seguimiento, y en el transcurso del seguimiento procedían a robarla con alta violencia. Los roles y funciones de los integrantes de la supuesta organización, integrada por 5 extranjeros, entre ellos una mujer, estaban definidos. La pareja de venezolanos, según los videos de las cámaras de seguridad, era la encargada de identificar en el interior de los bancos a la persona que retiraba altas sumas de dinero, y los colombianos los encargados de concretar el asalto. Les evidenciamos en el interior de los bancos, estamos levantando toda esa situación como indicios. Hay celulares, hay un vehículo que se encuentra retenido, un vehículo que era alquilado. En esta ocasión los allanamientos fueron en 2 hostales ubicados en Coto Collao y Comité del Pueblo, y un tercer inmueble en el sur de Quito. Según los seguimientos, para evitar ser identificados, se cambiaban de alojamiento de forma permanente. Los agentes de la UIA determinaron que no dudaban en tirar del gatillo para apoderarse del dinero. Se hizo seguimiento, se encontró comprobados 3 actividades delictivas, un asalto a una persona por $2.000. Existen indicios que serían los responsables del robo a una persona que se movilizaba en su vehículo con $30.000. La víctima fue abordada en la avenida Eloy Alfaro, se resistió al asalto y recibió un disparo en la cabeza, muriendo en una casa de salud. Bajo señas se comunicaban y mediante llamadas telefónicas indicaban de qué persona salía con altas cantidades de dinero. Incluso uno de los sospechosos es buscado a nivel internacional, tiene orden de captura. La policía intercambia información para confirmar si se trata de la misma persona que es requerida en México. Sabemos que uno de ellos está posiblemente requerido en México por asesinato. Noche y madrugada donde la pesadilla vestida de policías les sorprendió cuando descansaban plácidamente. En Quito, con cámara de Carlos Torres, informó Iván Casamen. Y un supuesto agente de la Policía Nacional habría participado en el robo de $25.000 bajo la modalidad de sacapintas. La víctima había solicitado resguardo policial para transportar el dinero. La víctima se disponía a trasladar $25.000 en efectivo desde su negocio hasta una agencia bancaria. Y para evitar ser blanco fácil de los delincuentes, llamó al ECU 911 y solicitó el servicio de traslado de valores. Al cabo de varios minutos, llegó un supuesto agente de la policía a bordo de una moto, quien, al contrario de custodiarlo, lo habría entregado en bandeja de plata a los malhechores. Le pita para que salga, aparentemente ir a la institución financiera a hacer depósito producto de los ingresos del negocio, a lo que se está acercando al policía y él se va a subir a su vehículo. El señor de la moto, el policía, sale en precipitada carrera, se va del lugar para que acto seguido vienen 3 personas. El robo se produjo en la entrada de la 112, en el sector de la Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. En el atraco habrían participado 13 sujetos más, 2 a bordo de una moto y el tercero en bicicleta.
Mediante labores tácticas de investigación, agentes de la SICPROVAD ubicaron a uno de los supuestos participantes en el robo. Procediendo a aprender dentro de las 24 horas a uno de los sospechosos que está al momento a la espera de la audiencia, se incautaron como evidencias dentro de un domicilio 2 armas de fuego tipo pistola. También se encontró sustancia sujeta a fiscalización y parte de indicios asociativos como corresponden la vestimenta aparente que utilizaron el día del hecho delictivo. El aprehendido fue identificado por el perjudicado como la persona que lo apuntó con un arma de fuego al momento del robo. Entre tanto, que continúan las investigaciones para determinar quiénes estuvieron inmersos en esta fuga de información que terminó en robo. Informó Jorge Salazar. En el sur de la ciudad de Quito, 4 personas fueron detenidas por miembros de la Policía Nacional. En su poder se encontró dinero en efectivo y armas blancas. Una denuncia por una presunta riña callejera a la altura del mercado de Solanda, ubicado en el sur de Quito, alertó a miembros de la Policía Nacional. Los ciudadanos que están hoy aprendidos están en la riña, por lo que les trasladamos hasta acá al UPC para realizar un registro minucioso. Y es en estas acciones de rutina que los gendarmes se llevaron una sorpresa. Al realizar el registro al interior del vehículo nos pudimos percatar de que debajo de la palanca de cambios, desarmándole un poco, se encontraba dinero, aproximadamente 1.300. Un primer acierto que devino en la requisa de cada una de las personas aprendidas. Y en posesión del conductor se encontraban unas tarjetas de crédito que no le pertenecían, por lo que coordinamos con la unidad de inteligencia del distrito para tratar de explotar los documentos, logrando la ubicación del perjudicado. Y aquí nace una nueva historia, pues el propietario de las tarjetas, según dice la policía, habría sido asaltado un día antes de la captura de los sospechosos. Un presunto secuestro en donde lo han llevado por el lapso aproximado de unas 6 horas contra el piso del vehículo y le han pedido claves de las tarjetas y posterior lo han abandonado en un sector del sur de la ciudad. Continuando con las investigaciones preliminares y comprobando con colaboración del supuesto afectado que los estados de cuenta coincidían con retiros hechos en cajeros automáticos y con el dinero decomisado, se planteó la hipótesis de que los presuntos delincuentes podrían ser quienes asaltaron al dueño de los documentos electrónicos. Y aparte también dentro de las evidencias se ve una factura que han sacado con los artículos que constan como evidencia. Los individuos de sexo masculino detenidos serían de nacionalidad ecuatoriana, mientras que la mujer sería de nacionalidad venezolana. Dos presentarían antecedentes penales por tentativa de asesinato y recepción de artículos robados, mientras que un tercero por plagio, informó Javier Rosero. Y cerca de 300 kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados en el cantón Machala, provincia de El Oro. La droga estaba oculta dentro de un contenedor que transportaba banano y está valorada en $15 millones. 298 paquetes de clorhidrato de cocaína tipo ladrillo fueron decomisados por elementos de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía, dentro de un buque con destino a Europa. La acción se realizó en un muelle del puerto de Puerto Bolívar. Los cuales estaban en un contenedor con carga banano de exportación cuyo destino era Nueva Zelanda. El contenedor habría sido contaminado fuera del territorio orense. La presencia de 2 personas extrañas a la tripulación que abordaron el barco en el sector Cuarentena llamó la atención del capitán de la naviera, que alertó a los agentes de control, quienes al realizar la inspección se encontraron con el cargamento del alcaloide. El buque venía de Guayaquil y hay que determinar si es que el contenedor fue contaminado en aguas abiertas, en el sector denominado Cuarentena, o en tierra en alguna finca o en puerto marítimo. Los bloques estaban cerca de 7 tulas color negro. Se presume que habrían sido ingresados dentro de ellas. La droga posee diferentes logotipos en bajo relieve. Tiene 2 logos. La sustancia en el mercado internacional está valorada en $15 millones. Con esta incautación, la Policía Nacional saca de circulación más de 3 millones de dosis para el consumo internacional. Desde Machala, informó Karina Valdivieso.
Lamentable lo que vamos a comentar. La cacería de fauna silvestre en el Cerro Atacazo sería la causa del incendio. Esto según datos preliminares de autoridades que determinaron que son más de 800 hectáreas afectadas por el fuego. Veamos. La propagación del fuego en el Cerro Atacazo, ubicado en el cantón Mejía, no cesa. Brigadas de respuesta a incendios forestales asisten varios puntos calientes ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hasta el momento son cerca de 840 hectáreas consumidas. Tenemos un total de 839.58 hectáreas consumidas en el total del incendio forestal. Esto corresponde a 290.72 hectáreas al Distrito Metropolitano de Quito y 548.86 hectáreas al Cantón Mejía. La primera evaluación realizada por las autoridades señaló que el incendio del Atacazo al parecer fue provocado. Ciertas personas que se dedican a cacería silvestre utilizaron fuego para meter en las madrigueras para que la paja genere humo y los conejos salgan de las madrigueras y poderlos cazar. Ahí inicia el incendio forestal. Además, las llamas afectaron varias reservas acuíferas y muchas de las especies silvestres de la zona murieron. Conejos de monte, lobos de páramo y aves andinas que prácticamente unas tuvieron que migrar por consecuencias del humo y otras murieron en el incendio forestal, obviamente asfixiadas y luego consumidas por las llamas. La alerta de emergencia en el Atacazo inició el pasado sábado 29 de septiembre. Debido a la gran cantidad de humo emanado por el fuego, se recomienda a la población evitar realizar actividades al aire libre. En los sectores comprendidos entre Guamaní y la Ferroviaria, así como en San Antonio de Pichincha, Pomasqui y Carapungo. Las autoridades del Cantón Quito y Mejía presentarán una denuncia ante la Fiscalía para determinar a los responsables del siniestro, quienes podrían ser sancionados hasta con 3 años de prisión, informó Sofía Vintimilla. Y un incendio forestal en el centro sur de Quito puso en apuros a varias familias. Los habitantes de las viviendas salieron con lo que tenían para combatir a las llamas. No era para menos, vieron al fuego a centímetros de las viviendas de construcción mixta. Las peligrosas llamas pusieron en apuros a grandes y chicos habitantes de las 4 casas asentadas en las laderas del Panecillo. Cuando el sol quemaba con fuerza, el incendio forestal avanzaba y en cuestión de segundos la hierba y matorrales secos por el verano eran el mejor combustible para que el fuego se propague rápidamente. En la parte de abajo sí alcanzó la vivienda, pero avanzamos a apagar. Vecinos y propietarios salieron con mangueras, baldes, ollas y todo tipo de recipiente era útil para echar agua, mientras otros con ramas y palos intentaban detener el fuego. En primera instancia, los que lucharon frente a frente con la candela fueron los dueños de las humildes viviendas y unos cuantos policías. El acceso es un poco difícil y hasta que suban ya nos gana el este. De lo que podemos observar, prácticamente las llamas estuvieron a punto de abrazar varias viviendas asentadas en las laderas del Panecillo. Los vecinos tuvieron que salir con todo para aplacar el fuego que amenazaba peligrosamente. Cuando parecía que ya lograron apagar, el viento nuevamente hacía su parte. Las lenguas de fuego alcanzaron varios metros de altura. Desde el aire, los helicópteros de la policía, bomberos y del ejército también colaboraban para apagar la candela. El incendio forestal fue combatido por varios flancos. Por la parte alta aparecieron los bomberos, otros por los extremos. Por cerca de 1 hora el fuego puso en apuros a más de un vecino. Lo que se está haciendo hasta el momento es enfriando los bordes, evitando la propagación del incendio y enfriando puntos calientes en la parte quemada del incendio. Las cosas volvieron a la calma cuando lograron enfriar el bosque. Las huellas que el fuego pasó por el lugar quedó en la vegetación reducida a cenizas y los árboles respirando humo. Tarde o temprano nos puede coger dormidos a cualquiera y simplemente Dios no quiera nos lleva a todos. Todo apunta a que el incendio fue provocado, es decir, alguien prendió un fósforo en la hierba seca o quemó basura y una chispa fue suficiente para desatar el infierno. En Quito informó Iván Casamen. Hay que tener mucho cuidado con esto, los incendios vecinos. Y en horas de la tarde se registró un incendio estructural en la casa hogar del INFA. Esto es en el sector de Conocoto. 25 efectivos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de extinción del fuego, remoción de escombros y enfriamiento a fin de evitar que se reaviven las llamas. Un joven de 18 años con discapacidad resultó herido con quemaduras de 1er grado en ambas manos. Fue valorado en el sitio y trasladado hacia una casa de salud para su recuperación por organismos de socorro. Tiempo de una pausa.
Al retornar les contamos que ya se encuentran en el país empresas extranjeras que se encargarán de efectuar auditorías a 5 proyectos desarrollados por el anterior régimen. El Pleno de la Asamblea trató la situación de la asambleísta Sofía Espín. Le contaremos en qué quedó esto. Ya venimos, no se vayan. Seguimos con más información. Les contamos que ya se encuentran en el país empresas extranjeras que se encargarán de efectuar auditorías a 5 proyectos desarrollados por el anterior régimen. La intención sería detectar posibles sobreprecios. Es parte de la cooperación solicitada por el Estado ecuatoriano a las Naciones Unidas para efectuar auditorías a los proyectos Refinería del Pacífico, Monteverde, Pascuales Cuenca, Proyecto Licuefacción Gas Natural Bajo Alto y Refinería de Esmeraldas, 5 proyectos que suman 5.042 millones de dólares, como lo dio a conocer Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia. Para revisar si es que aquellos tienen sobreprecios o algún tipo de viso de corrupción. El resultado de esta investigación se irá entregando entre 60 y 90 días. Serán empresas de Inglaterra, España y Estados Unidos las encargadas de efectuar el estudio, las cuales ya se encuentran en el país, mismas que fueron contratadas por un concurso público de las Naciones Unidas. El Ecuador lo que pidió es que se haga independientemente, precisamente por la credibilidad que tiene Naciones Unidas ante el mundo para llevar temas como estos. Las empresas fueron seleccionados y los nombres no los puedo dar porque con eso protejo a las empresas para que puedan hacer la investigación. El proyecto Refinería de Esmeraldas no consta en esta primera fase. No es que no hubo empresas interesadas, el problema es que se pone un precio máximo y ninguna ofertó menos que eso, por tal razón no se pudo contratar. Pero la nueva licitación se llevará a cabo en máximo 2 semanas. Se iniciará haciendo un análisis de los costos locales versus costos internacionales. Luego se evaluará las características técnicas y correctivas para solucionar problemas que se pudiesen identificar, informó Héctor Romero. Los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio deberán acudir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, esto para explicar su actuar en ese organismo. Así lo decidieron los legisladores en el Pleno. Por unanimidad, es decir, con 110 votos, en el Pleno de la Asamblea se aprobó la propuesta del asambleísta Homero Castañer del bloque Creo. La misma planteaba que los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio acudan ante la Comisión de Fiscalización para que expliquen las denuncias sobre grabaciones inusuales denunciadas por el ex vocal Juan Pablo Albán. Vengan, aclaren nuestras inquietudes, dennos tranquilidad, den tranquilidad al país para poderles seguir dando el apoyo. Y si no pueden manejar, que den un paso al costado. Lira Villalba, legisladora del ala correísta, señaló que es indispensable que los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio acudan a explicar su actuar y además señaló que impulsará un juicio político en su contra. Tenemos listo el proceso de juicio político. Yo lo voy a impulsar y espero que tengan la decencia, compañeros asambleístas, de firmar apoyando este proceso de juicio político. Pero el asambleísta Raúl Tello del BIN recordó lo actuado en meses anteriores, cuando se quiso plantear un juicio político al Consejo de la Judicatura anterior. Tenemos un juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura y al Consejo de la Judicatura que se quedó en el limbo. Un juicio político que precisamente quienes hoy hablan de decencia, de repartos, son quienes con su complicidad impidieron que ese juicio político pase en la Comisión de Fiscalización. Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, mocionó para que la resolución se modificara y la comparecencia no sea en la comisión, sino en el Pleno de la Asamblea. No se dio paso a esa moción, pero al haberse aprobado la propuesta de Castañer, se tendrá un plazo de 7 días para que la Comisión de Fiscalización reciba a los vocales en cuestión. En Quito informó Andrea Orbe. Después que las autoridades transitorias del Consejo Nacional Electoral presentaran su rendición de cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Gustavo Vega, presidente del CNE, dio a conocer que los vocales fueron prorrogados en sus funciones hasta que sean elegidas las autoridades definitivas. Hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio llegaron las principales autoridades encargadas del Consejo Nacional Electoral para una rendición de cuentas de los 2 meses que han estado al frente del CNE.
Con respecto al cumplimiento de los 60 días de encargo a los consejeros del CNE dispuestos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Gustavo Vega, presidente temporal del Consejo Nacional Electoral, mencionó. Se nos comunicó de que, de acuerdo a la ley, nos invitaban a continuar en funciones hasta que legalmente seamos reemplazados. Nosotros acataremos cívicamente el pedido del Consejo de Participación Ciudadana. Esta decisión se debería a que el proceso aún no llega a su etapa final y mientras no haya autoridades definitivas según la normativa, la entidad no puede quedar en acefalía. Se piensa que podría ser aproximadamente entre 3 y 4 semanas, hasta cuando todo el periodo de impugnaciones, apelaciones y el filtro y la criba que este Consejo debe hacer, Consejo de Participación Ciudadana, para los nuevos vocales, los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio dio a conocer la resolución de los recursos de revisión que fueron solicitados por los postulantes al CNE definitivo, que no fueron admitidos en primera instancia. Es así que 6 postulantes se reintegran al proceso después de que la comisión los descalificó debido a que sus organizaciones no cumplían con los requisitos establecidos. Ahora, en caso de aprobar los requerimientos individuales, se sumarán a los 25 admitidos previamente. Así también se aceptó la recalificación de méritos de 7 de los 25 que ya fueron admitidos y se negaron 27 recursos de revisión. Es así que de los 31 postulantes saldrán los 14 finalistas de donde se elegirán las autoridades definitivas del Consejo Nacional Electoral. Informó Patricia Aldaz. En la Asamblea Nacional, los legisladores se pronunciaron respecto a las declaraciones del presidente del Consejo de Participación Transitorio, en donde se adelantó la posibilidad de llamar a consulta popular. Hay discrepancias en el legislativo, le contamos. Quien nada debe, nada teme. Esta es la opinión del asambleísta Fernando Burbano del partido Juntos Podemos respecto a la propuesta del presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. El mismo que dice planteará realizar una consulta popular en donde, entre otras cosas, se blinden las decisiones tomadas en su periodo. No considero necesario, ni urgente, ni indispensable establecer una suerte de blindaje a sus propias decisiones. Con ello concuerda el legislador Lenín Plaza. Dice que no es necesario. Cada organismo tiene que ser responsable de sus decisiones y si ellos tomaron alguna decisión que ahora les traiga problemas, deben asumir esos actos. Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano tampoco está de acuerdo con el blindaje, pero menciona otros motivos. Una protección, un escudo para las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Transitorio es difícil, porque si en una consulta popular se pregunta que el nuevo Consejo no cambie lo que ha hecho este Consejo, los nuevos integrantes no están plenamente obligados a no cambiar las decisiones. Sin embargo, respecto a la propuesta en la que se pensaría en preguntar si se elimina o no el Consejo de Participación Ciudadana, hay más acuerdos. Yo estoy de acuerdo, porque el Consejo de Participación Ciudadana es parte de un proyecto constitucional del bolivarianismo chavista. Fue una mala copia. La que no piensa así es la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, y a ella se le suma Lira Villalba, del ala correísta. En vez de pensar políticamente en por qué eliminar el Consejo de Participación Ciudadana creada en el periodo anterior gubernamental, pensemos cómo solucionar los problemas de los ecuatorianos. Yo considero que no es una mala institución, es una garantía de derechos de los ciudadanos. Debería quedarse entonces. Sí, parece que casi siempre la tendencia es a pensar que hay que reformar leyes o hay que eliminar instituciones para resolver problemas que son de índole humano. En Quito informó Andrea Urbe. Y la posibilidad de una consulta popular para blindar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio tendría sustento legal, de acuerdo al ex procurador Gustavo Medina y el constitucionalista Ismael Quintana, quienes además sostienen que la eliminación del Consejo Transitorio podría ser a través de referéndum y no necesariamente convocado a una asamblea constituyente. Personalmente creo que cada vez toma más fuerza la propuesta de Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, para que el trabajo efectuado por ellos tenga una especie de candado. Una reforma constitucional a través de una consulta popular, que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por
quienes vayan a sustituirlos en el cargo. Algo que para el ex procurador general del Estado, Gustavo Medina, tiene sustento legal. El pueblo es el soberano y puede decidir si ratificar o no ratificar las actuaciones de quienes tienen la administración del Estado en sus diferentes aspectos. El constitucionalista Ismael Quintana cree que es apresurado hablar sobre el tema, mientras no existe un proyecto de consulta en firme. Sin embargo, cita caminos que podría seguir el transitorio, como la enmienda. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no lo podría hacer directamente porque no es de aquellos órganos o personas que están habilitados para proponer o sugerir el sometimiento de estos temas a consulta popular a través de la vía de la enmienda constitucional con un referéndum, sino que tendrían que canalizarlo, por ejemplo, a través de la presidencia de la República. El presidente sí nos puede convocar, o tendría que hacerse a través de iniciativa ciudadana, pero para lo cual el Consejo debería tratar de reunir al menos el 8% de firmas de los inscritos en el padrón electoral, es decir, un número bastante exigente. En el tapete del debate también se ha puesto la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que para nuestros consultados no afectaría la estructura del poder de transparencia y control social, y se podría hacer a través de referéndum. Si se trata de resolver asuntos que tienen el carácter de legales, constitucionales o de leyes secundarias, se llama referéndum. Si se trata de resolver cualquier otro asunto, eso se llama plebiscito. En la misma eventual consulta popular, en la que se nos convoque para que nosotros validemos o blindemos, como se pretende, las decisiones del Consejo, se nos podría proponer otra pregunta en la que nosotros decidamos si queremos que el órgano desaparezca definitivamente y esas competencias, como por ejemplo las de nominación, sean entregadas a otro órgano. A mi juicio, deberían ser devueltas a la Asamblea Nacional. Se advierte que para esto primero deberá estar conformada la Corte Constitucional, ya que es quien calificaría la pregunta sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, informó Héctor Romero. 7:29 en la mañana, 6:29 allá en Galápagos. Tiempo de contarles que en el Pleno de la Asamblea Nacional se trató como cambio de orden del día la situación de la asambleísta Sofía Espín y su visita a la procesada judicial Diana Falcón, acusada de participar en el secuestro de Fernando Balda. ¿Qué sucedió? La contamos. Quien presentó la moción para tratar el tema en el Parlamento sobre la visita de Sofía Espín a la procesada Diana Falcón, quien se encuentra recluida en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, fue el legislador de Creo Esteban Bernal. El asambleísta en su intervención expuso un documento del Ministerio de Justicia. Creo que obliga a que la Asamblea Nacional tome determinaciones y en ese sentido, señora Presidente, he presentado un proyecto de resolución que está a este momento en Secretaría. En el Pleno, el legislador dio a conocer este proyecto de resolución que consta de 3 puntos, entre esos que se convoque el ministro de Justicia para que explique el memorándum emitido y que la Asamblea profundice el análisis de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Segundo, de que la Asamblea Nacional exhorte o solicite a la Fiscalía General del Estado para que en la otra cuerda de la investigación, que es la justicia, le dé al menos prioridad, buscando de que esto permita mejorar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Pero ante todas esas acusaciones, la legisladora Sofía Espín señaló que todo se trata de un show político y que fue la procesada Diana Falcón quien pidió y aceptó la visita. La situación de la señora Falcón es terrible, lleva 6 meses presa. Recordemos que ella es policía y sin embargo está recluida junto a personas de alta peligrosidad. A pesar de ser supuestamente testigo protegida y que su abogado, al parecer, está más preocupado de perseguir a Rafael Correa que defenderla. Todas estas acusaciones que se han montado en mi contra son burdas mentiras que buscan tapar la real intención de incriminar al expresidente Correa en un caso en el que él no tiene nada que ver. De su parte, la vicepresidenta del Legislativo, Viviana Bonilla, manifestó que el caso de la asambleísta Espín se ha transformado en un tema netamente político. La visita, la hacía alguna asambleísta social cristiana, o alguna asambleísta del movimiento Creo, o hacía la visita a alguna asambleísta de Alianza País, del movimiento oficialista. ¿Qué hubiese pasado si hubiese puesto esto en la convocatoria hoy?
Jamás. En este día también acudió a la Asamblea Nacional el abogado de la procesada Diana Falcón para solicitar mediante un derecho a petición una explicación sobre lo acontecido con la parlamentaria Sofía Espín. El defensor de Falcón mencionó que la falta de Espín podría incluso causar su destitución. Como jurista, yo estoy totalmente convencido que ella recayó en una prohibición establecida en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa porque desempeñó una función privada que no es compatible con su cargo. Finalmente, en el Pleno la sesión fue suspendida para que los ponentes de las resoluciones incorporen las observaciones pertinentes y las sistematicen, informó Javier Rosero. Y la Comisión Ocasional Legislativa que investiga la muerte del general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, recibió a la exsecretaria del Comité Interinstitucional, al periodista Cristian Zurita y al activista político Fernando Villavicencio. La versión de uno de los comparecientes, según refieren algunos legisladores, contradicen las afirmaciones del Ministerio de Justicia. Existieron varias inconsistencias durante la comparecencia de la exsecretaria de la Comisión Interinstitucional que investigó la muerte del general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. Certificadamente, el Ministerio de Justicia manifestó a esta comisión que no tenían actas. De 86 reuniones enviaron 7 actas, que no había actas. Lo único que mandaron era copia de los roles de asistencia. Derrumbando esas afirmaciones que había manifestado el Ministerio de Justicia, Paula Carrera, exsecretaria del Comité Interinstitucional que investigó la muerte del general Gabela, presentó todas las actas del Comité Interinstitucional, correspondientes al periodo de su función. La verdad es esa. Entregamos la documentación, lo autoriza en ese momento la Coordinadora General Administrativa Financiera y ella también firma el acta, es la ingeniera María Belén Ayala Cruz. María Augusta Calle, quien en ese instante trabajaba como asesora 2 de la exministra de Justicia Rosana Alvarado, habría sido quien recibió todos los documentos. Sáqueme de una curiosidad. ¿La señora María Augusta Calle Andrade se trata de un homónimo o es la misma exasambleísta? La misma exasambleísta estuvo de asesora en ese momento. Ante esta comisión también compareció el activista político y periodista Fernando Villavicencio, quien asegura, en base a las pruebas, que existió el tercer informe del perito Mesa. ¿Quiénes tenían acceso a los computadores en los que trabajaba el perito Mesa? Aquí en una parte se hace referencia a la página 71. Se entiende que este documento están leyendo el producto 3. Otra de las personas que compareció fue el periodista Cristian Zurita. La comisión tiene preparado presentar su informe sobre la investigación de la muerte del general Gabela a mediados de este mes. Informó Javier Rosero. Contarles ahora que este 2 de octubre el ex vicepresidente Jorge Glass cumplió un año de permanecer recluido en la cárcel 4 en el norte de la ciudad de Quito tras ser vinculado en las investigaciones del caso de Obredech, por el cual fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita. Fue el pasado 2 de octubre que el entonces vicepresidente Jorge Glass ingresaba a la cárcel 4 en el norte de Quito, dando cumplimiento a la orden de prisión preventiva en torno a la investigación de la trama de corrupción detectada en la constructora brasileña Odebrecht. 2 meses después, el 13 de diciembre, Glass fue sentenciado en primera instancia por la Corte Nacional de Justicia a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita. Al cumplirse un año de su detención, su familia lo visitó en el reclusorio. Su abogado Eduardo Franco Loor volvió a ratificar que su defendido sería inocente, señalando que esperan así demostrarlo en la audiencia de casación. Se logre la nulidad de esta sentencia absurda y que él recupere su libertad. Audiencia de casación que hasta ahora el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que va a conocer este recurso de casación, no se ha constituido. Como parte de lo resuelto en el dictamen en contra del ex vicepresidente, el tribunal además dispuso que se investiguen 8 presuntos delitos más, de los cuales cohecho, peculado y delincuencia organizada siguen su curso bajo reserva, ante lo cual Franco Loor rechazó indicando que mientras la sentencia está impugnada, no se podrían desarrollar otros procesos. En la sentencia que hemos impugnado y que no está firme, y si no está firme no puede iniciarse ninguna acción de esta naturaleza. Lo de delincuencia organizada fue una denuncia del doctor Montúfar, que es una denuncia política que no tiene sustento contra el expresidente Correa y contra prácticamente la mitad de su gobierno. Lo que es cuestionado por César Montúfar, acusador particular dentro del supuesto delito de delincuencia organizada, para quien se debe cumplir la orden establecida en la sentencia por simples razones. Asociación ilícita es de todas formas un delito menor, es un delito que para nada refleja aún lo que fue esa estructura delincuencial que se organizó, y por eso es que en esa sentencia
el tribunal determinó que la fiscalía tenía que investigar otros delitos: delincuencia organizada, peculado, cohecho, lavado de activos, testaferrismo, entre otros. Mientras tanto, varios sectores cuestionan el hecho de que el ex segundo mandatario permanezca cumpliendo su pena en la cárcel 4 y no haya sido trasladado al centro de rehabilitación de La Tacunga, ante lo cual el gobierno responde. Son las autoridades de rehabilitación social las que tienen que determinar en dónde debe estar el preso. En Quito informó Adriana Rojas. Y la jueza Paola Campana ordenó la libertad para la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, al cumplir 1 año de cárcel por tráfico de influencias. Larrea se acogió a un procedimiento abreviado tras admitir que él cometió el delito por el que se le emitió una boleta de excarcelación. Pero esto no es el único proceso que afronta la exfuncionaria. Larrea fue sentenciada a 4 años y 6 meses por enriquecimiento ilícito en febrero del 2018. No obstante, en agosto del mismo año se le redujo la sentencia a 20 meses de prisión. La Fiscalía le acusó de incrementar su patrimonio de manera ilegal, tras no justificar el ingreso de $900.000 en sus cuentas. Le contamos ahora que sin resolución quedó el debate en la Asamblea Nacional sobre la naturalización del investigador Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador allí en Londres. Asambleístas a favor y en contra manifestaron sus posturas sobre el proceso que se ejecutó para que Assange pueda obtener la ciudadanía ecuatoriana. Yo estoy cuestionando es solamente el procedimiento que se siguió y las irregularidades que existen para entregarle la naturalización, que se le entregó, como les digo, un 12 de diciembre del 2017. Sin embargo, el señor Assange agradece a todos los ecuatorianos y al gobierno de esta naturalización un 4 de diciembre. Esas y otras inconsistencias las podemos encontrar aquí. No se puede vulnerar los derechos del ciudadano Assange, ya que es ciudadano ecuatoriano por derecho adquirido. ¿A qué intereses extranjeros pretende responder esta resolución? Y con honores por parte de los cadetes de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez, fue recibido el emir de Qatar en la Asamblea Nacional como parte de su visita al país. Ahí se reunió con los integrantes del Consejo Legislativo. Elizabeth Cabezas, presidenta del organismo, le dio la bienvenida y enfatizó los cambios económicos que se han instaurado en el país con la aprobación de la Ley de Fomento Productivo. Por su parte, el invitado manifestó su interés por construir relaciones comerciales con Ecuador. Más tarde fue recibido por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en la Capilla del Hombre, donde fue declarado huésped ilustre. Como país estamos muy contentos en recibirles, vemos con mucho optimismo los convenios de inversión que se han suscrito con el Ejecutivo y realmente esperamos que dichas inversiones se puedan ver reflejadas de una manera pronta en beneficio de los ecuatorianos. El gobierno nacional afirma que se cumplirá con la meta establecida de ahorrar alrededor de $100 millones anuales, esto por la eliminación del subsidio a la gasolina súper, entre otros cambios. Por otro lado, hasta la fecha se han recaudado $84 millones en concepto de la remisión tributaria. Miremos. Comparando el despacho de combustibles que efectuó Petroecuador del 1 al 27 de agosto de este año y del 1 de septiembre al 27 de ese mismo mes, se puede apreciar que en la gasolina súper se registró una reducción de 245.000 galones, en la extra se incrementó 59.000 y en la Ecopaís 41.000 galones. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, está seguro que se podrá cumplir con la meta planteada de ahorrar de 90 a 100 millones de dólares anuales. El subsidio sin el decreto habría sido entre septiembre y diciembre de 487 millones de dólares. Considerando ya estos ajustes, es decir, una reducción del subsidio a la súper, un mayor ingreso por el incremento del precio de la gasolina súper, una reducción de los esfuerzos para incrementar el octanaje, nos da entre septiembre y diciembre un estimado de 453 millones. En relación a la remisión tributaria como parte de la Ley de Fomento Productivo se han recaudado $84 millones. De los cuales cerca del 50% han ingresado directamente ya a la caja fiscal y el otro 50% ha sido entregado en facilidades de pago.
Tenemos un total de beneficiarios de cerca de 120,000 personas. El 99% son micro, pequeñas y medianas empresas y personas naturales. Martínez mostró su satisfacción en representación del régimen por la aprobación de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por $100 millones. La primera vez que este Banco de Desarrollo entrega un crédito de esta naturaleza vinculado a mejora de la calidad de vida y acceso de las personas con discapacidad. El ministro también se refirió a la renegociación de la deuda con China. Nos ahorramos $9 millones en pago de intereses, aliviamos la presión en la caja fiscal y también nos aliviamos la salida de reservas. Sobre el déficit fiscal de enero a septiembre del 2017 se registraba $2.900 millones, reduciéndose este año a 1.290 millones, una reducción del 55%, informó Héctor Romero. Es tiempo de una pausa. Al retornar vamos a contarles que más de 70 elementos probatorios fueron presentados durante la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en contra de 2 profesores de un colegio nacional acusados de violar y torturar a 4 alumnos. Gracias por acompañarnos en la señal de Televicentro desde la ciudad de Quito para el Ecuador y el mundo entero. Tiempo de contarles que más de 70 elementos probatorios fueron presentados durante la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en contra de 2 profesores de un colegio nacional, ellos acusados de violar y torturar a 4 alumnos. El fiscal César Peña explicó que la defensa deberá presentar sus pruebas de descargo a fin de que se pueda agilizar el dictamen del tribunal. Veamos. Gracias. Las constantes suspensiones de la audiencia de juzgamiento han impedido sancionar 2 delitos sexuales que se habrían cometido en cuestión de minutos durante las horas de clase en un colegio nacional. Esta vez la diligencia empezó a las 9 y terminó a las 12:20. La Fiscalía hasta el momento ha demostrado el delito de violación, ha demostrado delito de tortura, ha demostrado delito de intimidación, razón por la cual se mantiene la postura de solicitar a los jueces de garantías penales los 40 años que desde el comienzo se ha indicado. Y bueno, esperamos un fallo realmente positivo por parte de la señora jueza. Hemos terminado de rendir versión y continuaremos también colaborando. El caso fue denunciado el 11 de octubre del año pasado, cuando este mismo fiscal tuvo que sortear cuanto obstáculo le pusieron en la puerta principal del mismo plantel. Supongo que entre mañana o pasado mañana reinstalamos nuevamente. Ya netamente lo que faltaría son las pruebas de descargo por parte de los procesados, alegatos y sentencia o resolución. Buscamos una versión de los familiares de los profesores Egri M y Eric M a fin de que puedan exponer sus argumentos, pero ninguno de ellos quiso acceder a una entrevista, y menos quien está a cargo de la defensa. Uno daba clases de inglés y el otro educación física. Este último había fugado al estallar un secreto que ya no tenía octava llave, pero lo capturaron el 30 de enero en el suburbio de Guayaquil, informó Jorge Escobar. Superprofe, esa es la campaña que lanzó la UNICEF conjuntamente con el Ministerio de Educación y Organizaciones Sociales, esto con el objetivo de fortalecer la prevención de abusos sexuales y protección a las víctimas en establecimientos educativos. Esa es la segunda fase de la iniciativa. Ahora que lo ves, di no más. Veamos. Como una sobreviviente, así se considera Paola Andrade, quien el 1 de septiembre del 2016 decidió romper el silencio y contar lo que por años los atormentó. Yo fui abusada desde los 5 hasta los 16 años por varios miembros de mi familia y 2 dentistas que ya están muertos. Mi esposo es sobreviviente, fue abusado de los 8 hasta los 12 años. Y pasamos 20 años de la vida peleando, queriéndonos morir, educando a nuestros hijos como podíamos, hasta que finalmente en el 2013 empezamos a capacitarnos porque necesitamos decirlo esto. Nadie hablaba de esto en Ecuador. Y es así que fundaron la organización Ecuador Dice No Más, quien junto al Ministerio de Educación y UNICEF Ecuador vienen trabajando en prevenir el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en cualquier espacio y entorno social. Por ello lanzan la campaña Superprofes. Lo que se pretende es generar
un compromiso entre todo el sistema educativo para tener un mejor comportamiento educativo en base a valores, en base a información adecuada, pero fundamentalmente también en base al ejemplo. El ministro de Educación, Fander Falconi, resalta que como parte del trabajo que viene realizando esta cartera de Estado en torno a este ámbito, más de 700 sumarios administrativos que habrían sido archivados entre el 2014 y 2017 fueron entregados a la Fiscalía General del Estado. En la problemática de la violencia sexual en los espacios educativos tiene que haber sanción, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. Esta campaña es la tercera fase de la iniciativa. Ahora que lo ves, di no más. Sí, la primera fue para empoderar a los niños, digamos, de qué es lo que debían hacer en el caso de que se vieran, digamos, abusados. La segunda fue con los padres, para generar esa empatía que tiene que haber entre los padres y los niños para poder detectar los casos. Y esta tercera fase de la campaña es sobre todo para los profesores. Un programa de prevención ante el cual los maestros se comprometieron a hacer su parte. Nosotros nos sumamos como docentes para asumir el compromiso de ser estos superprofes que están dispuestos a contribuir para que la violencia se vaya disminuyendo. En Quito informó Adriana Rojas.